Eh, y bueno, esto, ¿no? Presentaba la membrana celular y actuaba como barrera protectora para la célula. Esto en cuanto a la introducción. Este, había el gráfico de eucariota y procariota y estábamos diferenciándolas un poco, ¿no es cierto? ¿Ya? Decíamos que nos íbamos a centrar un poco más en la célula eucariota, que es la que nos compone a nosotros. ¿Ya? Entonces, algunas de las funciones o características de las células procariotas decíamos que son más simples, son más rudimentarias y su estructura no es tan especializada como las células eucariotas. ¿Ya? En cuanto a sus partes, teníamos una membrana celular, una pared celular, un citoplasma en donde estaba ahí disuelto su ADN, que el ADN de estas células era un ADN circular, y tenía algunas organelas como los ribosomas también, que le servían para la producción de sus propias proteínas. Luego algunos otros organelos como el pilus y los flagelos que les ayudaban a la movilización y que esta imagen de aquí era característica de una bacteria más o menos, ¿cierto? ¿Qué más? Se encuentran organismos unicelulares como bacterias y arqueas que les estaba hablando, ¿ya? Luego teníamos la célula eucariota, que la célula eucariota en cambio ya tenía un núcleo más definido, su estructura celular, perdón, formaba organismos mucho más complejos, más organizados, sus organelos eran mucho más desarrollados y cumplían funciones específicas dentro de la célula, lo que les daba diferentes capacidades a esta célula, ¿no? Eh, Se encuentran en organismos tanto unicelulares como pluricelulares y presentan estos organelos como mitocondrias, como retículo endoplasmático, como aparato de Golgi, como lisosomas, ribosomas, etcétera. ¿Ya? Y aquí tenemos una imagen sobre la célula, ¿no? Entonces vamos a ir identificando un poquito cada una de las estructuras de aquí de la célula. Este, a ver, ¿dónde está el puntero? Ujujú. Ya. ¿Sí se ve? Sí, ¿verdad? Ya. Ahora sí, vamos a participar un poco. Si vemos por aquí, vemos una organela que tiene como unas crestas hacia adentro. ¿Alguien sabe cómo se llama esta de aquí? Mitocondrias. Ya. ¿Y para qué sirven? Generar energía. Ya, ¿no es cierto? Esto de acá, esto en celeste, Ese es el Aparato de aparato Golgi. chiles. ya el Golgi, ¿no es cierto? Sí, esto de aquí, Ayuda a proteínas. El aparato de esta, Golgi. sí El almacena aparato y transporta proteínas. Esto de aquí, ¿quién sabe? el retículo Ya, endoplasmático. ¿para qué servía el retículo? ¿Alguien se acuerda? Tiene funciones de producir proteínas. Ya en ciertas partes del retículo endoplasmático produce proteínas. Tenemos por acá un ribosoma, aparentemente, que es el encargado de producir las proteínas. Tenemos vacuolas y algunos lisosomas podrían ser estos de acá, o peroxisomas, tal vez. ¿Ya? Entonces, esta es la función, ¿no es cierto? Ahora, eh, bueno, la principal diferencia entre una célula eucariota y procariota es que las procariotas no poseen esta envoltura nuclear, ¿no es cierto? Es decir, no tienen núcleo, un núcleo definido, por lo cual su ADN está dispuesto en el citoplasma, ¿ya? Eh, Ahora sí,
Para el estudio de la célula eucariota que les decía que nos íbamos a centrar, me esperan un momentito para cerrar la puerta nomás. Para el estudio de la célula que yo les decía que nos íbamos a centrar únicamente en la célula eucariota, podemos dividirlo en tres partes, ¿no es cierto? Membrana, citoplasma y núcleo, ¿sí? Entonces, dentro de la membrana, vamos a ver qué es lo que está componiendo la membrana. Entonces, vamos a salirnos de acá y vamos a utilizar otro programa para hacer unos gráficos. A ver, ¿dónde está? Bien. Ya. ¿Sí observan? Sí, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, sí. Sí, Doc. Ya. Entonces, tenemos aquí una membrana celular de una célula eucariota, ¿ya? Eh, la membrana celular tiene distintos componentes, ¿sí? Y cada componente cumple diferentes funciones, ¿ya? Entonces vamos a escribir acá cuáles son los componentes. Componentes de membrana celular, ¿ya? Entonces, la estructura de la membrana celular es una bicapa lipídica. No sé si han escuchado alguna vez la bicapa lipídica, que nos dice que tienen tanto fósforos, perdón, que tienen fosfolípidos que están componiendo esta membrana. Entonces serían estos de aquí que parecen fósforos, ¿ya? Los fósforos con los que calentamos el agua, ¿sí? Estos fósforos tienen una importancia. No les di esta clase, disculpen una pregunta. No, Liz. No hablamos todavía de esto. Ya. Entonces, el fosfolípido, que es este que se encuentra aquí, tiene esta estructura de aquí, ¿no? Tiene esta como cabeza que está aquí, ¿ya? Y tiene como una cola que se encuentra de esta manera, ¿sí? ¿Ya? Este fosfolípido está compuesto por dos sustancias principales. Una que es la cabeza y otras que son las colas, ¿sí? Esta cabeza de aquí, a ver si puedo escribir aquí, ya, no, pongámoslo aquí. Fosfolípidos, ya. Entonces, la cabeza, que les decía, está compuesta por fósforo y las colas están compuestas por ácidos grasos, ¿sí? Ahora, estas dos componentes de aquí les dan una característica especial a la célula, o sí, a la membrana celular, ¿ya? Que es, esa característica se llama anfipatía, ¿ya? ¿Qué es la anfipatía? Es la capacidad de una sustancia de ser polar y al mismo tiempo ser apolar. ¿Qué quiere decir? Ser polar quiere decir que estas sustancias, las cabezas o los fósforos, se llevan muchísimo con el agua, ¿ya? Hay ahí como un feeling más o menos en el agua, ¿sí? Como que les gusta el agua. Y estas colas compuestas por ácidos grasos son apolares, es decir, que no se llevan para nada con el agua, ¿ya?
Es como cuando mezclamos agua y aceite, se separan, ¿verdad? Entonces, es lo mismo en esta célula de acá. ¿Ya? ¿Qué sucede? Estos fósforos que están aquí, que ustedes los ven orientados hacia el citosol o hacia el citoplasma, son polares, es decir, se llevan mucho con el agua, ¿ya? Entonces, como se llevan mucho con el agua, eh, no tratan de repeler, no tratan de escapar del agua, ¿ya? Y dentro del citosol, ¿qué es lo que más tenemos? ¿Qué es lo que más compone a la célula? Agua, ¿no es cierto? Y las células, ¿en dónde están dispuestas o qué hay por fuera de las células? Igualmente agua, ¿ya? Es líquido intersticial que está compuesto por agua. Entonces, esto le da a la célula esta capacidad de no estar huyendo cada vez del agua, ¿ya? De estar estable en este medio. En cambio, las colas, estas de aquí, como son apolares, estas de aquí no pueden estar en contacto con el agua porque cada vez van a estar queriendo repelerse, alejarse de ella. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Esto de acá se disponen hacia adentro, ¿ya? Y esto de aquí forma como una película de colesterol, perdón, de ácidos grasos, que es impermeable, ¿ya? Es impermeable al paso de cualquier sustancia. Entonces, digamos, viene una sustancia por aquí, por ejemplo, alguna proteína, uy, ay, no sé qué está pasando con esto, ¿ya? Viene esta sustancia por aquí. Intenta ingresar hacia la célula a través de los fosfolípidos y se encuentra con esta barrera de ácidos grasos que le bloquean totalmente el acceso, ¿ya? Y no puede ingresar. ¿Sí? Entonces, ya tenemos el primer componente de la membrana celular, que son los fosfolípidos, y su función es la impermeabilidad de la célula. ¿Sí? Es la impermeabilidad de la célula. ¿Cuál es su estructura? Cabezas y colas. Cabezas hechas de fósforo y colas compuestas por ácidos grasos. ¿Ya? Bien. Y los fosfolípidos son los que están formando la mayor parte de la membrana celular. Entonces son los que se encuentran en mayor número aquí en la membrana celular. ¿Ya? Luego tenemos otro tipo de componentes de la célula, como son estas de aquí, las proteínas. ¿Ya? ¿Para qué sirven las proteínas? Y ustedes ya ven aquí, por ejemplo, que hay dos tipos de proteínas. Estas se llaman proteínas de superficie y esas son proteínas transmembrana, ¿ya? Entonces vamos a poner aquí. El segundo componente entonces son las proteínas, ¿ya? Las proteínas pueden ser de superficie o transmembrana, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede? Estas proteínas de superficie, estas que están aquí, simplemente en la capa interna, estas de aquí sirven como un medio de señalización para la célula. Es decir, por aquí llega, por ejemplo, una hormona, por ejemplo, la hormona de crecimiento, llega hacia acá, lo que hace es cambiar la distribución de esta proteína de aquí, ¿sí? Y la activa, y esta proteína de aquí viene, y hacia, viaja hacia el núcleo para decirle toda la información que recibió de la hormona de crecimiento, ¿ya? Y entonces funcionan más o menos como de señal o de mensaje, ¿sí? Entonces la función es de señalización o de mensaje, ¿sí? Y luego tenemos estas proteínas, son proteínas transmembrana que ocupan todo el espesor de la célula, de la membrana celular, que
Estas lo que hacen, sirven de transporte en la célula, ¿ya? Sirven de transporte, ¿sí? Ahora, en esta cuestión de acá que decimos transporte, hay algo muy especial. Este transporte de aquí puede ser tanto activo como un transporte pasivo, ¿sí? ¿Quién sabe la diferencia entre transporte activo y transporte pasivo? El uno utiliza energía y el otro no. Y el uno va contra la gradiente de la gradiente y el otro tampoco. Ya, muy bien. Parece que sí he estudiado, ¿verdad? Bien. Entonces, efectivamente, como dice Fernando, ¿no? El transporte activo siempre va contra el gradiente de concentración y el transporte pasivo, en cambio, va Y a no, favor del gradiente de concentración. ¿Sí? Esta es una diferencia. Luego tenemos otra diferencia más. ¿Quién sabe? es que como es el Uno activo, utiliza energía y la otra no. el pasivo ¿Perdón? como es utiliza energía y el pasivo no utiliza. El pasivo como es el pasivo utiliza energía y el activo no utiliza el ATP. Es al Eh, revés. Cintia, Cintia quiere hablar. Dice, en el activo utiliza lo que es el ATP y con el contragradiente y el pasivo no usa en cambio el ATP, pero está a favor del contragradiente. No sé. Ya, exacto. Ya, se confundió Verónica y nos dijo al revés. El activo es el que utiliza ATP, ¿ya? O utiliza energía, que es lo mismo. Entonces que el pasivo no utiliza ATP o no utiliza energía, ¿ya? Esta es una diferencia entre el tipo de transporte activo y el transporte pasivo, ¿sí? Ahora, dentro de estos tipos de transporte activo y pasivo, también, hagamos esto más acásito y esto más acásito, ¿ya? Ahora, existen algunas diferencias. Dentro del transporte pasivo también hay una clasificación, ¿ya? Hay una clasificación. Entonces vamos a poner aquí clasificación, ¿sí? Y se clasifican en transporte o tipos de transporte simple y facilitado, ¿ya? Bueno, y también hay otro transporte que se llama transporte por difusión. Ah, perdón, ósmosis. Ósmosis, ¿ya? Sí, mientras que el transporte de aquí, el transporte activo, únicamente utiliza proteínas, ¿ya? Ya vamos a ver de qué significa eso de ahí. Entonces, la ósmosis es un tipo de transporte que transporta agua. No hay más, no hay más, no hay más ciencia en eso, ¿no? Entonces vamos al gráfico. ¿Y qué es lo que hace la ósmosis? Tenemos aquí muchísimas moléculas de agua y lo que hace es ingresar a través de aquí y pasa, ¿ya? Y listo. Luego, ¿qué tenemos? Transporte simple. El transporte simple se caracteriza por no utilizar proteínas, ¿sí? El transporte simple no utiliza proteínas o también se llama transporte por difusión, ¿ya? Eh, ya. Entonces, ¿qué es lo que hace esto de acá? El transporte simple por difusión, pasan algunas sustancias, así como pasó el agua, pasan unas sustancias de aquí hacia adentro de la célula. ¿Sí? ¿Qué sustancias
son tan pequeñas para pasar a través de los fosfolípidos y que también pueden pasar a través del colesterol. ¿Quién sabe? El CO2, dicen. Ya Oxígeno. los El gases, ¿no es oxígeno. cierto? Entonces pasa el oxígeno y el CO2, ¿verdad? Y el transporte facilitado, en cambio, utiliza proteínas, ¿ya? Utiliza proteínas. Entonces, este transporte facilitado de aquí, lo que hace es, utiliza dos tipos diferentes de proteínas. Proteínas canal o proteínas carrier, que se llama, ¿ya? O proteínas transportadoras en español, ¿sí? Las proteínas que vemos aquí son las proteínas canal, que están abiertas todo el tiempo, ¿ya? Entonces, una de las diferencias entre del transporte facilitado entre canal y carrier es que el canal siempre está abierto, mientras que el carrier siempre está cerrado, ¿ya? Eh, y como está aquí en el gráfico de aquí, todo el tiempo está aquí pasando sustancias de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, ¿ya? En cambio, las proteínas carrier, esas proteínas de aquí, como siempre están cerradas, las moléculas tienden que abrirlas, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hacen? Pongamos por aquí una proteína, vamos a ver si es que podemos poner aquí. Ya dibujemos más o menos una proteína. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Esto de acá arriba es afuera y esto de acá es adentro de la célula. ¿Qué es lo que hace? Una sustancia tiene que venir y unirse a este dominio de acá, ¿ya? Pero para que este canal, esta proteína carrier se abra, tiene que unirse otra sustancia más, ¿sí? Entonces, viene esta otra sustancia, se pega acá, se unen las dos y abren el canal. Se abre esta proteína de aquí y las dos moléculas pueden entrar hacia la célula, ¿ya? Y funciona de las dos maneras. Así, los dos hacia el mismo lado, o también puede funcionar en el lado inverso. Así, que acá se una otra sustancia y que unas entre y que la otra salga. ¿Sí? Estas proteínas de aquí son las mismas, son proteínas casi parecidas a las utilizadas en el transporte activo. ¿Ya? Únicamente la diferencia es que en el transporte activo se utiliza ATP. ¿Ya? ¿Claro o no claro? ¿Preguntas? Bien, entonces, ya tenemos dos componentes, fosfolípidos y proteínas. Proteínas sirven de señalización o mensaje y función de transporte también, ¿ya? Dentro del transporte activo y pasivo, el pasivo se clasifica en ósmosis simple y facilitado, y el facilitado en canal o por proteínas carga. Ahora tenemos otro componente más que es el colesterol, ¿ya? Este colesterol tiene una función muy importante que es de mantener la estructura, por así decirlo, ¿sí? O también una función sí, darle este aspecto como gelatinoso más o menos a la célula, ¿ya? No hay mucha ciencia en esto de aquí, simplemente son unas sustancias que están entre los fosfolípidos, como vemos aquí, ¿ya? Estas sustancias de aquí y le dan esta estabilidad a la membrana celular. Luego, y el último componente de la membrana
es los carbohidratos, ¿ya? Entonces ponemos aquí carbohidratos, ¿ya? Estos carbohidratos están dispuestos sobre todo en la parte exterior de la membrana celular, como se ven en estos de aquí, ¿ya? Y forman algo que se llama, ¿dónde está? Forman algo que se llama el glucocáliz, ¿sí? Y estos carbohidratos aquí tienen una función de recepción o recepción de señales o comunicación celular, ¿ya? ¿Cómo funcionan? Muchas sustancias lo que hacen es venir, unirse y reconocer estos carbohidratos de aquí, ¿sí? Y dependiendo hacia dónde estén unidos estos carbohidratos, a proteínas, sobre todo a proteínas, producen un cambio químico en esa proteína y estas proteínas funcionan como señalización en cambio en el medio interno de la célula y van a crear diferentes funciones, ¿ya? Van a funcionar de diferentes maneras. ¿Preguntas? Ya, Pero, Doc, sobre bien. el glucocálix que mencionó recién, ¿Ya? el colesterol y las proteínas son las que se forman para formar eso, ¿o qué? Sí, muchas, de estos carbohidratos están unidos al colesterol y también están unidas a proteínas, ¿ya? Así como, por ejemplo, se ve en este de aquí, no sé si lo nota. Para que pueda pasar. ¿Perdón? ¿Hola? ¿Sí? Bueno, ya. Entonces, eso de ahí, la estructura de las células procariotas no lo vamos a ver y finalmente vamos a ver las funciones de las células, ¿ya? Entonces, dentro de las funciones de las células procariotas tenemos la obtención de nutrientes, ¿no es cierto? Son capaces de obtener nutrientes tanto de fuentes orgánicas como inorgánicas. Su reproducción es a través de la reproducción binaria. Utilizan o tienen esta capacidad de simbiosis, que es de establecer relaciones con otros organismos y obtener un beneficio mutuo. Pueden reciclar nutrientes también a través de la descomposición de materia orgánica y liberar estos nutrientes hacia el ambiente. Y finalmente, producción de sustancias útiles como enzimas, antibióticos, pigmentos, que son muy utilizados en aplicaciones médicas también. ¿Ya? Mientras que las células eucariotas tienen funciones de protección y sostén, cuentan con una membrana celular que protege su interior, transporte de sustancias, como ya lo vimos a través de las proteínas, ¿ya? Obtención de energía a través de la respiración celular, que es lo que vamos a ver el día de mañana, o a través de la fotosíntesis, ¿sí? Función de reproducción y comunicación y señalización, ¿ya? Bueno, y otro de almacenamiento de información genética en el núcleo. Muy bien, ahora, para el día de mañana van a venir leyendo, por favor, los organelos celulares, ¿ya? Entonces van a venir leyendo todos los organelos celulares, mitocondrias, ribosomas, aparato de Golgi, ¿ya? Retículo endoplasmático, lisosomas, proteosomas, vacuolas, ¿ya? Y el día de mañana, ¿hicieron el trabajo en grupos? Sí, ¿verdad? Ya. El día de mañana, en cuanto lleguen,
se reúnen en los mismos grupos que hicieron y cada quien va a hablar de una organela en específico. Por ejemplo, un grupo habla de mitocondria, otro grupo se reúne y busca sobre el retículo endoplasmático, otro grupo se reúne y habla del aparato de Golgi, sacan una información entre todos ustedes y esa información en la segunda hora que tenemos, ustedes van a pasar a exponer sobre eso de ahí, sobre lo que entendieron de cada una de las organelas, ¿ya? Así que, pilas. El grupo que lo haga mejor no se pueden demorar tanto tampoco. A una exposición de unos 5 minutos, tal vez unos 7 minutos, ¿ya? Y el grupo que exponga mejor y lo haga mejor se salva de la lección de mañana y le pongo el 20 directo, ¿ya? Ya, ¿Va a Doc, exponer listo. una sola persona del grupo, profe? Sí, como ustedes quieran, pero la persona que expone tiene que tener buen desenvolvimiento ante el público, ¿ya? No pueden ir y trabarse y estar ahí tímidos ni nada de eso, ¿ya? Bien sueltos, sabiendo bien lo que están hablando, sí, y con toda la seguridad del mundo. Y listo. ¿De acuerdo o no de acuerdo? Sí, Doc, muy de acuerdo. Listo. Entonces el día de mañana los espero, chicos. Nos vemos, que descansen. Ya, Doc, hasta mañana. Gracias, doctor. Bien. Gracias.